Aleluya. Y versículo 1. Vamos a leer varios versículos aquí. Poder sobre la tentación. Vamos a hablar del poder que usted y yo tenemos sobre la tentación. ¿Cuántos han sido tentados alguna vez? Vamos a ver el poder que tenemos sobre la tentación. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, en esta hora sea útil, Dios amado, para bendecir, para prosperar, para fortalecer, Señor, para levantar, para salvar, Señor, para restaurar, para sanar, para empoderar este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, te doy la alabanza, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Espíritu Santo, háblanos, dirígenos, Señor, ministranos en el nombre de Jesús en esta hora. A ti sea la gloria, sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Alabamos y glorificamos su nombre. Tome su asiento. Poder sobre la tentación. La Biblia enseña, dice que usted y yo seremos probados, que pasaremos, amén, el tiempo de prueba. La Biblia enseña que usted y yo seremos probados tal como se prueba, dice, el oro en el fuego. Dios nos ha llamado, amén, y nos ha llamado con un propósito santo. Y ese propósito es que un día usted y yo no solamente podamos decir aquí en la tierra que somos el cuerpo de Cristo, que somos el pueblo donde Jesús habita, se mueve en medio de nosotros. No solamente que digamos que somos el templo del Espíritu Santo, pero también tenemos la fe, la esperanza, la convicción, dice el apóstol Pablo, la seguridad de que un día iremos a morar con Jesucristo. Amén. Todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador, tenemos la esperanza, la fe y la seguridad de que vendrá el día, el momento en que estaremos frente a frente, cara a cara con el Señor y moraremos con Él. Dice la Biblia, la palabra nos promete, amén, que nosotros iremos, amén, o partiremos de esta tierra con Jesucristo. Dice la Biblia que nos iremos en una nube y que nos subiremos en esa nube
para estar con Jesús, nuestro Salvador. Si esto es así, entonces usted y yo tenemos que luchar, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que agarrarnos de la palabra de fe para poder permanecer firmes, sin fluctuar, como dice la palabra, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, sino que seguir hacia el blanco de nuestra profesión, como lo llama el apóstol Pablo, a Jesucristo, siguiendo al blanco, mirando hacia adentro donde está la meta, y la meta es tomar a Jesús, así a Jesús, agarrarnos de Cristo. Para esto usted y yo tenemos que trabajar en nuestra salvación, tenemos que cuidarla, tenemos que preocuparnos por ella. El versículo 1 al 4 de este capítulo 10 nos enseña algo que no nos vamos a detener mucho aquí, porque el propósito hoy no son esos 4 versículos. El propósito son los siguientes, pero los estamos usando como una base, como un fundamento, porque esa es la forma que el apóstol Pablo lo usa. Usa los primeros 4 versículos como un fundamento para solidificar el propósito del cual está hablando más adelante. Entonces el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo estuvo con aquel pueblo cuando Moisés los sacó de Egipto. Cristo estuvo con la iglesia del Antiguo Testamento, así como ha estado con la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo nunca los ha dejado. Cristo nunca ha abandonado a aquel pueblo ni nos ha abandonado a nosotros. Ahora hay una palabra aquí en el versículo 1 que debemos de poner atención, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y esta es una palabra que usted debe de tomar en cuenta. ¿Qué es la palabra ignorancia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe aquí lo que es ignorancia? Algo que no se conoce. Falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento es falta de información sobre algo. O sea que todos, hasta el más profesional, escucha, hasta el más profesional es ignorante en algo. El abogado es ignorante en algo. Él es profesional en leyes, pero desconoce otras cosas. El médico, es más, los médicos cada uno se especializa en una rama. Hay un médico que es cirujano, amén. Hay otros que cada quien se especializa en su propia rama, lo que le gusta, su llamado, su don, su especialidad, y se preocupa en ser profesional en esa área, pero en otras ignoran. Se los contaba hace una semana en nuestra reunión pastoral. Se nos decía en el mensaje que un médico llegó a la iglesia, llegó un abogado a la iglesia también, y la iglesia empezó a llenarse de profesionales. Y el pastor, entonces, cuando miró a los abogados ahí sentados, entonces el pastor empezó a comprar diccionarios de leyes, empezó a sacar cursos de leyes para poder alimentar a los abogados que tenía ahí, a los médicos. Y cada domingo el pastor venía con un mensaje cargado de leyes, de conocimientos en leyes. Y un día el abogado esperó al pastor en la puerta y lo saludó y le dijo: pastor, ¿me permite por favor un segundo hablar con usted? Quiero hablar. Le digo: claro, claro que sí.
necesidad. He llegado a esta iglesia porque vi como Dios tocaba a los hermanos y los veo como lloran, los veo como danzan, los veo como hablan en lengua, los veo como cantan, pero no sé por qué lo hacen. Y he venido con esa hambre de saber por qué lloran, de saber cómo hablan en lenguas, de saber cómo danzan. Eso quiero saber. Ya no me hable de leyes porque yo vengo de la universidad, soy graduado en leyes, conozco leyes. Yo no vine a aprender leyes, vine a oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el abogado estaba queriendo perseguir algo que ignoraba. Él ignoraba la palabra de Dios. Pero los pastores pierden la visión. Y los pastores llegan un doctor y entonces quieren hablar de medicina. Llega un abogado, quieren hablar de leyes. Viene un mecánico, quieren hablar de motores. Y no es así. Dios nos llamó a hablar la palabra. Y a mí no me interesa cuántos mecánicos, cuántos abogados vienen aquí. Yo soy especialista en la palabra de Dios. Porque fui a prepararme, porque estudié, porque he dedicado mi vida a la Biblia, a la palabra. Por eso Dios me usa para hablar la palabra, porque me mandó a predicar, a prepararme, a escudriñar, a indagar, a sacar de lo profundo del corazón de Dios para traerle a usted. Aleluya. El pastor debe preocuparse en traer palabra de Dios, no leyes ni medicina. ¿Quiere medicina? Ahí está el doctor, ahí está el otro hospital, ahí está lleno de hospitales. Si vamos a hablar medicina aquí, vamos a tener que hablar la medicina del cielo. Y la medicina del cielo no son 4 tallos los que nos dan ahí. La medicina del cielo se llama una palabra de parte de Dios a su vida. Eso es medicina del cielo. Entonces, ignorancia es el desconocimiento o la desinformación de algunas materias. Eso es ignorancia. Y el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoren. Quiero que ustedes sepan. Y introduce el tema del cual usted debe de saber. Usted debe de conocerlo. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar, dice el apóstol Pablo. Israel, todo salió de Egipto y todos cruzaron el mar y todos estuvieron bajo la nube que los seguía. La nube, amén, guiaba a Israel en el desierto. La nube iba con Israel en todo ese camino. Así que todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Eso usted tiene que saberlo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Alguien dijo que el bautismo, amén, es un invento de Juan el Bautista. ¿Quién inventó el bautismo? Porque en el Antiguo Testamento nadie bautizaba. Y eso es un invento de Juan el Bautista. Fue el primero que bautizó. Mentira del diablo. ¿Quién le dijo que es el primer bautizo? La Biblia me dice a mí que el primer bautizo lo hizo Dios con Moisés. Y dice que todo, un solo día, Dios bautizó a cerca de 2 millones de personas. Un solo día. ¿Cuánto bautizó Dios? Cerca de 2 millones. La Biblia dice que habían salido, aproximadamente de Egipto, entre judíos y los que se colaron ahí, que no eran judíos, iba un promedio de 1.700.000, 1.7 de personas.
un día Dios abrió el mar. Y en un día Dios los cubrió y los bautizó con agua. Amén. El que se mete en Dios tiene que dejarse mojar. ¿No? El que se mete en Dios tiene que pasar por el agua. Alguien me dijo a mí en una ocasión: no, pastor, yo no me puedo bautizar, que me bautizaron cuando tenía 1 año. Le digo: bueno, la Biblia dice que hay que bautizarlo. Porque la gente está bien, la gente se queda bien, pero cuando empezamos entonces a tratar de acomodar, entonces ese es el problema. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que todo se puede hacer? El problema es cuando usted quiere acomodar esas cosas, que le llega el problema de cómo se hace. Usted sabe que cualquiera puede tocar guitarra. El problema es cuando tú tienes que acomodarte al ritmo, al tiempo y a los demás que están contigo. A veces saco mi guitarra en el momento de devocional y empiezo a tocar y todo se escucha tan bonito. Wow, digo yo, qué lindo canto. Estoy yo solo. Y yo digo, es que esto se escucha bien. Los hermanos tienen que oír esto. Y me estoy escuchando bien. Estoy yo solo. El problema es cuando saco la computadora, voy a la canción, saco el tutorial y entonces me ponen una orquesta para seguirla. Los dedos se me trabaron, la voz se me arruinó y no puedo hacer nada. Y me doy cuenta que no sé. Me doy cuenta que tengo que sacar esa canción 10, 20 veces para poderla medio tararear. Entonces la gente cuando empieza a acomodarse al patrón, ahí está el problema. La hermana todavía estaba bien, todo era bonito, cantaba, alzaba las manos, decía amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando le dije el tiempo de bautizarla, me dijo no. Usted no me echaba porque a mí ya me echaron cuando tenía 1 año. Le digo, esa ya es el tiempo. Hay que volver a mojar. Dígale al que está a su lado, hay que mojar. Aleluya. Mire, y aquí dice que todo el pueblo fueron bautizados. ¿Cuántos? Todos. Ni uno se tiene que quedar. Todos tienen que ser bautizados. En la nube y en el mar. ¿Y por qué razón hay que bautizarlos? ¿Por qué razón todos tienen que pasar por el agua? ¿Por dónde pasaron? ¿Por el agua? ¿Y por qué razón? Mira el verso 3. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué todos tienen que ser bautizados? Porque todos comemos el mismo alimento espiritual. Porque la palabra que se le predicó a Israel se le está predicando a ti, se me predica a mí. Y si Cristo no viene, dentro de 1000 años, esta misma palabra se sigue predicando. El mismo alimento espiritual. La Biblia no cambia. Cambian los hombres, cambia la mente, pero no la Biblia. Cristo no cambia. Es el mismo. Y luego sigue diciendo el apóstol, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Era bebida espiritual. Aquí el apóstol Pablo no está hablando del agua que Dios le dio en el desierto, no está hablando de eso. Dice, todos bebieron de la misma bebida
aquí, ¿usted cree que Cristo lo está siguiendo? ¿O usted sigue a Cristo? ¿Quién sigue a quién? Voy a buscar a Cristo. ¿Ha oído eso? Voy a empezar a prepararme. Qué mentira la que nos mete el enemigo, ¿verdad? Que usted se va a preparar para buscar a Cristo. ¿No será que Cristo le está preparando? ¿O le está buscando? Volvamos a leer el versículo. El versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca seguía al pueblo, no el pueblo a la roca. La roca iba siguiendo al pueblo, el pueblo se arrancaba, se movía, la roca empezaba a seguirlos. La roca empezaba a rodar, la roca empezaba a caminar detrás de ellos. Amén. Y dice la Biblia que nunca la roca dejó de moverse. Dice la Biblia, amén, que mientras ellos se movían, la roca iba con ellos. Mientras tú te mueves, la roca va contigo. Mientras tú caminas, Cristo va contigo. Mientras tú avanzas en tu vida espiritual, Cristo camina contigo. Nunca te deja, siempre va a estar. ¡Oh, aleluya! Quiero decirle, años y años de caminar con Cristo, y siempre está a mi lado. Cuando más solo me he sentido, miro hacia atrás y ahí está el Señor, poniendo su mano y diciendo: hijo mío, avanza, camina, porque voy detrás de ti. Han sido muchas las pruebas que hemos pasado en más de 20 años de servir al Señor. Muchas las tentaciones que han venido, muchas las pruebas. Pero ¿sabe la cosa? Nunca Cristo me ha abandonado cuando estoy en una prueba, cuando estoy en una dificultad. Y muchas veces cuando estoy siendo tentado, nunca me ha dejado. Ha estado siempre conmigo. Y por eso he podido salir de cada prueba y de cada tentación. He podido salir. Y he podido seguir caminando y diciendo: no caigo en esa situación, no caigo en esa tentación, porque Él camina conmigo y me da fuerza. Oh, yo quiero decirle en esta hora, yo no sé la prueba por la que usted está pasando, yo no sé la tentación, pero yo lo único que sé es que Cristo va detrás de ti. Cristo va detrás de ti, va a estar siguiendo tus pasos, está caminando contigo, no te ha abandonado. Aunque estés siendo tentado, Él está a tu lado. Pero escuche, todos pasaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos bebieron la misma bebida espiritual, a todos los seguía Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. Y quiero que le pongamos atención a esto. ¿Cuánto le gustaría ir a morar al reino de los cielos? ¿Cuánto le gustaría irse con Cristo? Pues tenemos que agradarlo. Tenemos que agradarlo bien. ¿Usted es casado? ¿Y usted? Tienen que casarse. Ahora, fíjense una cosa. ¿Por qué le pregunto? Porque si usted quiere andar con ese marido un año, 10 años, 20 años, 30 años, tiene que agradarlo. Tiene que agradarlo. Amén. Entonces dice el versículo: pero de los más de ellos no se agradó Dios.
al menos usted sea más bueno que mí. Pero yo le invito a almorzar a ese tipo que me cae, que me va a enfermar, que la digestión me va a hacer daño. No. Cuando uno va a almorzar con gente, va con gente a ver que da gusto sentarse a la mesa, porque vamos a charlar, porque vamos a hablar, porque vamos a intimar. Jesús cuando iba a cenar con su grupo de gente que él amaba. Claro que en algunas ocasiones se sacrificó por el Evangelio. Por el Evangelio. Pero cuando él quería gozarse, sacaba su grupo y se iba a cenar con ellos. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios. Ahora vamos a ver qué fue lo que a Dios no le agradó. Mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no... Escuchen, estas cosas están escritas como ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Es una visión de algo que le sirve a usted para corregir y que usted no caiga en ese mismo error. Y dice que estas cosas se escribieron para que nosotros tengamos un ejemplo, una visión, una fotografía de algo que usted no debe de hacer para que no le suceda lo mismo. Y primero que está ahí es que dice que codiciaron. Codiciaron como todos los demás. Codiciaron. Tenían un ejemplo, tenemos un ejemplo. Para que no, dice, codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es una codicia? Vamos a hablar un poquito acerca de la codicia. Y la codicia es un demonio. La codicia es un espíritu que se mete en el corazón, en la mente de alguien para captivarlo y hacerlo preso. Codicia dice que es desear lo que tu prójimo tiene hasta obtenerlo. Codicia es desear lo que tu prójimo tiene con un deseo desmedido hasta que tú lo obtengas. Sigue diciendo la descripción de codicia. Es el deseo vehemente, dice, de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios o de los hombres. Eso es codicia. O sea, es tener un deseo, desbordante de algo que no es tuyo, pero que tú no quieres lograr a cualquier manera que sea. Y hay un sinnúmero de citas acerca de codicia, de gente codiciosa, que por la codicia nunca pudo alcanzar el bien de Dios. Quiero que vaya a Números, pero voy a darle algo más primero. La codicia va a la par de la avaricia. Y quizás en otra ocasión yo regreso a hablar un poco más de la tentación, pero me quiero ubicar en estos dos. Porque el texto que leímos dice, no forniquemos como algunos de ellos, y murieron en un día miles de personas por haber caído en fornicación. Pero lo cierto es que la iglesia, siempre que hablamos de pecado, queremos hablar de fornicación, de adulterio, idolatría. Pero ¿qué de la gente codiciosa dentro de la iglesia? Y es un pecado que está al mismo nivel de fornicación, adulterio y hechicería. ¿Qué de la avaricia?
Viene del término hebreo betza, se escribe así, B grande E-T-S-A, betza, que quiere decir lucro o ganancia con sentido desordenado. Eso es avaricia. Lucro o ganancia con un sentido desordenado. O sea, es ganar dinero de mala manera, sin un sentido de orden. Eso es avaricia. Y entonces, dice que el avaro es aquella persona que ama el dinero, que lo codicia todo el tiempo y que no escatima el uso de medios ilícitos para conseguirlo. Ese es un avaro. Aquel que ama el dinero todo el tiempo y que no escatima el uso de medios ilícitos para lograr conseguir ese dinero que quiere. Ese es un avaro. Y quiero ir a una cita para luego explicar un poco esto. Quiero que vaya a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 15. Dice el Señor aquí, que está Jesucristo hablando, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le dijo a sus discípulos, le dijo a la iglesia: miren, le dijo Jesús, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las cosas, los bienes que posee. La vida de nosotros no consiste en lo que tenemos. No consiste en el buen carro, no consiste en la buena casa. No es en los buenos sillones que tenemos. Nuestra vida no depende de ahí. He visto, y quizás usted ha visto también esas noticias, gente millonaria, lo tienen todo. Todos los lujos por haber y por habidos los tienen ellos, pero de repente se pegan un tiro. ¿Por qué será? El año pasado, o al principio de este año creo que fue, una mujer en Manhattan se lanzó del último piso de una torre y se mató. Esta era una abogada de mucho prestigio. Esta era una abogada de mucho reconocimiento, de mucho dinero, gozaba de lo que quería, pero su alma estaba vacía, porque la vida del hombre no consiste en todos los bienes que tiene. Con todo lo que tiene se siente vacío, amén, y de repente el diablo susurra a sus oídos y le dice: tírate de aquí, porque tu vida es un desorden. No sirve. Y la pobre abogada se tiró de aquella torre y se mató con todo. Y hija, ¿de cuánto era la niña? 1 año, 2 años. La niña vivió. Por milagro de Dios, la niña vivió. Dios cubrió a aquella niña. Yo me imagino que los brazos de un ángel se aparecieran en el aire, tomaron a la niña, pero soltaron a aquel endemoniado. Porque el que se suicida es endemoniado. El diablo se le ha metido para decirle que te mates. Mátate, mátate. Si alguien intenta contra su propia vida, es porque el diablo le está diciendo que se mate. Ahora, ¿por qué será esto? Porque le hemos dado entrada a los bienes, a las cosas, amén, que se ven, y hemos sacado a Dios. La gente no tiene tiempo para buscar a Dios, pero tienen tiempo para meterse en cuanto trabajo encuentran, porque su propósito es lograr, amén, sus bienes materiales. Dios no está en su vida. Dios le está hablando a usted. Pastor, entonces
vamos a dejar de desistir de buscar un mejor bienestar. La Biblia no dijo eso. ¿Acaso que Dios es loco para enseñar eso? La Biblia dice que usted sea diligente en todo lo que hace. La Biblia dice que usted se prepare en todo lo que hace. La Biblia dice que usted estudie para hacer mejor todo lo que hace. ¿No dice eso la Biblia? ¿Lo dice? ¿Lo dice? Vamos, estoy enseñando a la gente que sabe Biblia. La Biblia dice que hombre que va a la guerra no considera primero cuántos soldados trae el otro para luego entonces enfrentarse a él o hacerse para atrás. ¿Qué hombre dice que va a construir la torre? No primero ve cuánto va a gastar en esa torre para luego no dejar la torre a media construcción y que se burlen de él. ¿Cómo se llama eso? Diego dijo, preparación. ¿Cómo se llama? Preparación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios desea que tú obtengas lo mejor. Cuando se casa uno, Liliana, cuando uno está seguro que esa persona es adecuada para no sufrir. Porque si en el camino te das cuenta que, padre, yo no sabía que este demonio era así. Ahora te toca vivir en ayuno toda la vida. Para que Dios haga algo, lo cambie o lo mate rápido. Y por eso hay hermanas que ya solo viven en sus oraciones, mátalo, Señor, mátalo. Sí, porque si el tipo queda vivo, si se va, queda vivo, entonces queda con un lío tremendo. De la oración es mátalo, Señor. O sea, Dios, el problema es que nosotros hacemos las cosas al revés. Dios nos ha dejado una guía, nos ha dejado un patrón, tenemos un GPS. El cristiano se pierde porque no lee su GPS, no es porque no lo tiene. Amén. Mire, aquí hay cristianos que no tienen tiempo de venir a la escuela bíblica a las 2 de la tarde porque esa es la hora que están entrando al segundo trabajo. Entonces, la escuela bíblica se la robó 1 hora de trabajo. El culto se la robó otra hora de trabajo. Y al final caminan desesperados, están ganando más dinero, pero hambriento su alma, desesperada. Ahora, ¿es ese el patrón de Dios? ¿Es la guía de Dios esa? ¡No! Ya un clásico que usted lo conoce, se lo voy a citar. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 33. Oh, escuche cómo dice el Señor. Escuche cómo dice el Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Estas. ¿Cuáles son estas? Bueno, haga la lista de lo que usted necesita. Su lista no se va a parecer a la mía. Yo tengo una lista. Y yo le digo, Señor, te estoy buscando a ti primero. Pero mira, tengo necesidad de estas cosas. Y le escribo. Una casa, Señor. Mejor carro. Ahora escuchen, esas ya van en número Isaac 3.
Yo tengo el número 2 que no se lo quiero decir. Que van en primera lista con Dios. Pero entre toda esa lista, ya por la número 3, casa. Y le diseño la casa. Carro. Y le diseño el carro. Y de ahí otras cosas por ahí. Señor, que rebaje la barriga para que mi esposa no me abandone. Toda la lista debe estar ahí. El Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, su justicia, su justicia. El no congregarse es injusticia. Es injusticia. Yo le pregunto, 7 días a la semana y no se puede dedicar uno para el Señor y el Señor te regala 6. Yo te pregunto, ¿es justo? Vamos, ¿es justo? Eso es injusticia. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sé justo con Él. Le vas a dar una lista de cosas. Sé justo con Él. Y luego todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Busque a Dios primero. Busque a Dios primero. Y luego escriban en la lista, Señor, dame un carro, dame una casa, donde mi esposa puede estar mejor. Mira, Señor, que mi esposa me empiece a dar mejor, que me cuide. Dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Pero primero te busco a ti. Ese es el GPS de Dios, pero la iglesia invierte el GPS y busca el trabajo. Y si hay tiempo, Dios. Y entonces se encuentran un jefe que los explota, que los maldice, que los maltrata, que los insulta a cada media hora. Es una palabra, amén, amén, de injurio. Ahí es un infierno. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Cuando Dios ha dicho que usted puede, amén, estar en ese lugar ejerciendo gobierno y no siendo gobernado. La Biblia dice que usted está llamado para ser cabeza y no ser cola. La Biblia dice que usted fue llamado para estar arriba y no abajo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Dios nos llamó para estar encima, dice una traducción bíblica. Y no por debajo, para ser cabeza y no cola. El problema de nosotros es que nosotros invertimos el plan de Dios y no nos... Bueno, es que el que camina sin Dios camina atragantado, camina loco, camina enfermo, camina deprimido. Y el deprimido no puede pensar. ¿Cuánto está trabajando ahorita? ¿Cuánto tiene trabajo? ¿Cuánto trabajo? Amén. Le digo que usted debería usar bien ese tiempo. Mientras más el trabajo, prepárese para algo mejor. Mientras usted va a ese trabajo, prepárese para algo mejor. Mientras trabaja ahí, estudie algo más. ¿Cuántos años va a trabajar en esa empresa? ¿Ya pensó? ¿Cuántos años va a ir a trabajar a ese lugar? ¿Ya pensó? 4, 5 más. ¿Por qué mientras no va a ese trabajo no se hace una meta de estudiar esos 5 años que va a trabajar ahí? Estúdienlos, se prepara. Y dentro de 5 años le dice a su jefe, bye, bye, bye. ¿Y por qué? Porque me preparé para esto más. Cuando yo tengo un trabajo, yo no uso un tiempo de prepararme para algo mejor. Porque yo sé que ese trabajo, esa empresa, no es mía. No voy a estar ahí eternamente. Cuando ese viejo se le dé la loca, me corre. La gente dice, que yo soy el mandamás. Usted no manda más. El que manda más ahí es el dueño de la compañía.
preparación. Entonces usted puede ser líder en ese lugar. Usted puede ser cabeza en ese lugar. Usted puede ser jefe en ese lugar. Pero úselo para prepararse en algo más. Ya la Biblia dice que nosotros seremos cabeza y no cola. Y Dios lo cumple. Dios lo cumple. Yo he testificado aquí. Yo he testificado aquí muchas veces. Como Dios, inmediatamente que yo llegué a esa empresa, empezó a mover aquí, empezó a mover allá. Y empezó a mover gente, a mover gente. Yo no la moví, él la movió. Y cuando Dios empezó a mover a esa gente, entonces vino y hizo, ¡pam! Ahora siéntate aquí. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está ahí, pero yo no busco primero la bendición. Es más, yo estuve, eso fue después del accidente, yo estuve, ¿cuánto tiempo sin trabajar? 2 años. 2 años sin trabajar. ¿Sabe lo que es estar 2 años sin trabajar? Una persona que nunca ha parado de trabajar desde que vine a este país. Y luego quedarse 2 años en la casa, manteniendo hijos, dependiendo a ver de la pura ayuda de Dios. Mi esposa trabajaba ratos. Y cuando me llega entonces el momento de empezar a trabajar de nuevo, entonces me llaman de aquí, me llaman de allá. Y con todo ese tiempo que tuve, Dios me dio la valentía, la sabiduría para detenerme y decirle, Señor, si voy a esta empresa, hice la prueba y le dije, si voy a esta empresa, voy a andar cansado predicando. Voy a llegar a la casa tuya con un mensaje cansado. Y no es posible que yo vaya a alimentar a un pueblo cansado. Ahora tú tienes que ayudarme. He hecho el primer día de prueba en una compañía. Me han dicho en la tarde que está excelente, que quedo contratado, que he pasado todas las pruebas. Pero yo sé que no es lo que Dios tiene para mí. Me vengo a orar y le digo, no puedo. Es un excelente sueldo, es una excelente compañía, pero voy a andar cansado. Y me vengo a orar. Y ese mismo día, entonces me dejan un mensaje de la otra compañía y me dicen, quiero que te presentes tal día para una entrevista. Yo había hecho una prueba con ellos también. Me dijeron, nos encantó tu prueba. Queremos una entrevista con el mero viejo. Y entonces ahí era ahora probar a Dios dónde me quería. Si donde ya tenía, escuche, he estado 2 años sin trabajo. Y ahora hay que tener valor para dejar lo que ya había conseguido para ir a probar. Pero esa noche le dije al Señor, Señor, tú eres mi provisión y tú me vas a suplir. Dejé la compañía y me fui inmediatamente a la otra. Y he testificado aquí muchas veces que la primera semana de mi primer cheque, mi primera semana vino con aumento de sueldo. Mi primer semana. La pregunta es, ¿ha visto usted eso? Yo no. Solo Dios lo hace. Solo Dios lo hace. Te lleva a un lugar donde te van a pagar y en la primera semana le dice al dueño de la compañía, auméntale porque es mi hijo y lo quiero bendecir. La gente empieza a decir, y amén, he testificado aquí, pero yo quiero abrir la fe a usted. Y la diseñadora que había empieza a decirme, tú no naciste en Estados Unidos, por tanto tu inglés no
no es como el mío. Tú no estudiaste aquí, por tanto, tu preparación no es como la mía. Tú no vas a llegar a este escritorio, porque a mí me costó, me dice, 7 años para llegar a este escritorio. Aquí no te vas a meter. Me lo dijo así, porque yo había trabajado por allá y miraba el escritorio, y él me ha dicho, lo está viendo, y me dijo, no te vas a meter aquí, porque a mí me costó nacer en este país, estudiar en este país, y además de eso, me cuesta 7 años. Y un día mientras ella me decía eso, bajé la cabeza y le dije, Señor, ato en el nombre de Jesús esa lengua de ese demonio, lo ato en el nombre de Jesús y declaro que en menos tiempo de lo que yo espero, yo seré la cabeza de esta compañía. Le costó 7 años nacer en este país con un inglés perfecto. Y 9 meses después yo estoy en ese escritorio porque a Dios le plació, le dio la gana de sacar a medio mundo y ponerle la cabeza. ¿Es tu conocimiento? ¿Es tu preparación? No, es Dios. Es Dios sobre ti. Es Dios trabajando contigo, abriendo camino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero sé justo con Él. Primero honralo a Él. Bendícelo a Él. Declara honra y gloria a su nombre. Y luego Dios te abre el camino. Dios te abre el camino. Dios va delante de ti. Si hay que abrir el mar, Dios abre el mar. Si hay que mover, a mover. Pero Dios te va a bendecir. Codicia, avaricia, qué tentación la del pueblo de Dios. Un espíritu del diablo, amén, que viene a quitarte la paz y a decirte, tienes que meterte en un trabajo de 15 horas, 18, para que puedas lograr lo que tienes en tu mente lograr. Con Dios se trabaja diferente. Con Dios las cosas funcionan diferente. Dios se mueve diferente. Entonces, ¿qué es tentación? Es un espíritu de demonio que Satanás lanza en contra de ti para detener el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué es tentación? Es un demonio, un espíritu de demonio que Satanás lanza en contra tuya para detener el propósito de Dios en tu vida, porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Cuando Satanás descubre que hay un propósito contigo, entonces lanza un demonio para detenerte en tu propósito. Quiero que vaya a Efesios capítulo 6. Efesios 6, nos vamos ya. No voy a terminar con esto, es mucho. Pero quiero que se lleve esta palabra. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice la Biblia que usted, amén, tiene un armamento para poder luchar. ¿Qué es la tentación? Es un espíritu de demonio que el enemigo lanza en contra tuya para detener el propósito de Dios. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es una tentación? Es un espíritu de demonio que Satanás lanza en contra tuya para desviarte del propósito de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde se forman los cristianos? ¿Dónde se forman? ¿Dónde se forman? Oyendo la palabra. ¿Dónde se forma un mecánico? Viendo motores, desarmando motores.
primer montón le sobraron 20 tornillos. Hasta que encuentre lugar para todos. ¿Dónde se forman los creyentes? Oyendo la palabra. ¿Por qué la tentación es un espíritu del diablo que viene para apartarlo a usted del propósito que Dios tiene en su vida? Porque usted donde va a oír a Dios hablando es en la casa de Dios, es oyendo la palabra. Pero escuche, el verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Dardo de fuego no es un clavo, lo usa así, amén, el simbolismo de la palabra del apóstol, pero es una palabra. Es una palabra que el enemigo lanza en tu mente, en tu corazón, penetra allá. ¿Y cuál es el propósito de un dardo? Es adormecer. La pregunta es: ¿cuántos creen aquí que Dios lo va a usar? Tremendamente lo va a usar. Ahora, ¿saben qué viene el enemigo? Dice: Dios no te puede usar. Y usted empieza a oír esa voz y le dice: ¿por qué? Ese es su problema. Empezar a investigar por qué Dios no te va a usar. Cuando el enemigo dice: Dios no te puede usar a ti, y usted dice: ¿por qué? Lo primero que el enemigo le va a decir es que no fuiste a la escuela. Para ser un predicador hay que haber venido a la escuela. Tú no sabes hablar. Tú no eres profesional. ¿Qué son esos? Dardos de fuego que el enemigo está metiendo en su corazón para decirle a usted que no sirve. ¿Qué decían de los apóstoles? Y no son galileos estos. ¿Y por qué hablan así? Tanta sabiduría que hablan estos hombres y son de Galilea. ¿Qué es Galilea? La zona más pobre, donde salían los pobres, los menos preparados. ¿Y por qué ahora hablan con tanta sabiduría? Cuando Pedro, amén, y todo el pueblo se puso de pie a hablar en el Espíritu Santo, dice la Biblia que ese día se hablaron 17 idiomas y no habían ido a la escuela. ¿Con qué se logra esto? ¿Con lo que se aprende en una escuela o con lo que dice Dios? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Escudo de la fe. ¿Por qué Dios tiene que decir: tomen el escudo de la fe? Para que puedan apagar todo dardo de fuego del maligno. Porque una de las cosas con las cuales la tentación entra en una persona es por falta de fe. Es por falta de fe. Yo le voy a decir una cosa: si él gana 150 al día, ¿sabe cómo viene la tentación? Se le aparece a otro y le dice: mira, te voy a dar 250 al día. Vas a hacer el mismo trabajo, lo único que tú sabes, me vas a hacer este negocito por acá. Y entonces van 250 al día, pero él lleva un negocito tapado por otro lado. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Ahora, ¿cómo va a funcionar el escudo de la fe? Cuando él diga: no, yo soy creyente, Cristo me ha lavado, me salvó de esa porquería, yo no voy a meterme en eso, porque con lo que gano Dios me va a dar más que eso todavía. Esa es la fe. Pero si el escudo de la fe en él está en él, dice: tengo que hacerlo porque tengo que lograrlo. Y peor que esa mujer me está mandando que la lleve al salón de belleza, cada domingo quiere peinarse y tengo que pagar eso. Tengo que entrar en ese negocio, aunque sea sucio. Aleluya. ¿Qué fue ahí? El escudo de la fe. Vamos a los Números capítulo 11. Termino. Números capítulo 11. ¿Cuántos se quieren ir? Bueno, nos quedamos hasta que le demos. Números capítulo 11, versículo 5.
Cuando hay un pueblo que no le cree a Dios, es un arma que el enemigo usa. Cuando hay un pueblo que no le cree a Dios, es un armamento que Dios usa para destruir. Nos acordamos, dice el pueblo aquí, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Alguien sabe lo que es puerros? El pueblo aquí está diciendo, nos acordamos de los pescados, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Entonces la tentación viene sobre un pueblo que ha perdido la fe para esperar que Dios le puede suplir aún en el desierto. Cuando usted pierde la fe, usted no cree que Dios le va a suplir. Usted no cree que Dios le va a bendecir. Los hombres caen porque no creen que un día Dios les va a traer una buena mujer. Y el hombre empieza a verse la cara y dice, no creo. La barriga me está creciendo, no creo. El cabello me está cambiando de color, no creo. Entonces la fe les empieza a fallar. Las mujeres se van al espejo y se ven los brazos. No creo. No creo. Cuando Dios es capaz nosotros fuimos a una boda hace un tiempo corto, fuimos a una boda de dos ancianos, yo creo que como más de 60. Más de 60. ¿Cuánto tiene? Más de 60. Y estuvimos en esa boda. Ese viejo pudo haber dicho, ya yo jamás. Y si es la señora, me hubiera dicho peor. Y yo dije, y vestidos de, bueno, de todo. Y yo dije, wow, qué valor de estos. Yo hubiera hecho una bodita allí, un vestido cualquiera, ¿no? Una cena entre cuatro, ya, pero olvídese, era toda una iglesia y lleno de eso, a ver. O sea, yo creo que ellos nunca perdieron la fe. Esa señora nunca, oiga, esperar casi 70 años. ¿Desde cuándo estaría soñando esa señora con entrar con un vestido blanco a un altar? ¿Desde cuándo soñaría esa pobre señora? Desde los 12, ¿verdad? Porque en nuestros países empiezan a querer casarse desde los 12. ¿Y cuándo Dios le cumplió el sueño a esa mujer? Casi a los 70. Y la metieron vestida de blanco ahí, con una corona y un signo de cosas. Pero la gente, amén, tú eres el camino, caen en el camino porque pierden la fe, no me caso, ya estoy viejo, el tren ya pasó y ya el otro se va a tardar mucho, mejor me dejo aquí.
¿O no hay dinero para casar? Sí. Hay que pensar para pedir. El milagro viene. Lo que pasa es que uno debe ser entendido para orar. Señor, primero, arréglalo bien. Amánsalo bien. Que sepa oírme, que me escuche. A una mujer le gusta matar en la casa, ¿no? Entonces tiene que pedir a un hombre que sea obediente. Ahora, escuchen, la tentación viene sobre un pueblo que es ignorante. ¿Sobre quién viene la tentación? Sobre un pueblo que es ignorante de la palabra de Dios. Un pueblo que tiene desconocimiento de Dios. Vamos de nuevo a Números capítulo 11. Versículo 5. Escucha lo que dice este pueblo. Nos acordamos del pescado, de los pueblos y de todas esas cosas. Dice, escucha lo que dice, que comíamos en Egipto de balde. ¿Cómo comían ellos en Egipto todo esto? De balde, dicen ellos, mentirosos. Yo le pregunto, ¿iría usted a trabajar a una empresa que le da almuerzo y que a las 3 de la tarde le da un snack y el viernes no le pagan? ¿Iría usted? Le dan el almuerzo, le dan un snack, un café con una dona a las 3, pero el viernes no le pagan. Y usted podría decir, de acuerdo del almuerzo que me daban en aquella compañía, a las 3 me daban un café de balde. ¿Podría decir eso usted? ¿Qué de balde si le están robando una semana de trabajo por un almuerzo y un café? Estos bárbaros dicen, nos acordamos del pescado, de la cebolla, de los ajos que comíamos en Egipto de balde. ¿Qué de balde si fueron esclavos 430 años? De balde. Para construir todos los edificios, muros y cosas que hay en Egipto con ellos. Y ahora dicen que de balde, murmurándole a Dios. Allá nos daban pescado de balde y tú nos has traído al desierto a matarnos de hambre. La tentación le viene a un pueblo ignorante de la palabra de Dios. Yo quiero decirle, si usted abraza la palabra de Dios, el diablo no lo podrá destruir a usted. El diablo no podrá robarle si usted le da lugar a la palabra de Dios. Póngase de pie. Hay muchísimo más ahí de la tentación. Ni siquiera pude entrar al contenido de la palabra total que citamos hoy. Pero quiero terminar declarando esta palabra sobre usted. Y el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que con la tentación también te dará la salida. Segundo que quiero que aprenda, nunca Dios le tentará a usted. Dios nunca le va a tentar. Dios no va a cometer tremenda cosa. Dios no es tentado, ni Él puede tentar a nadie. Dice Santiago capítulo 1, verso 12. Dios no es tentado, ni Él tienta a nadie. Dios nunca le va a tentar. Cada tentación que le venga a su vida es el diablo queriéndolo destruir. Es el enemigo de su alma. Pero dice la Biblia
Pero Dios no permitirá que usted sea tentado con una prueba que usted no puede soportar. Cada persona le vendrá la tentación o la prueba de acuerdo a su capacidad. ¿Cuántos años tiene el Evangelio, hermano? 2 años. Yo tengo más de 20. ¿Quién tiene más capacidad para soportarlo? Yo, ¿verdad? ¿Y será que Dios le podrá enviar mi prueba a usted? No. Porque Dios tiene más de 20 años enseñándome. Cuando ella viene llorando y me habla de su prueba, yo digo, pero para ella es así. Porque es bebé en el Evangelio. O sea, Dios no le va a dar una prueba que usted no pueda con ella. La prueba y la tentación que le va a venir a su vida es de acuerdo a su capacidad de resistencia, a su conocimiento, a su madurez en el Evangelio. Levante su mano, dígale: Señor, en esta hora, una vez más, Padre mío, vengo delante de ti a pedirte ayuda, Señor. Padre, hoy quiero depender de ti. No quiero fracasar en el camino como aquel pueblo fracasó, Señor. Quiero llegar a mi meta, al final, Señor, de mi jornada. Quiero llegar hasta allá, Señor. Quiero servirte, Señor, el resto de mis días. Quiero servirte toda mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo no sé con lo que usted ha estado luchando. No sé cuál es su prueba. No sé en qué tentación usted está en este momento. Pero dígale: Señor, en esta hora, sostén mi mano, Señor. Sosténme de la mano para no caer. Sosténme para no caer. Usted y yo tendremos que pasar por ese momento de prueba y de tentación. Pero la Biblia dice que usted no estará solo. Usted no estará sola. Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, en el desierto. Pero allí estaba el Padre con él. Allí estaba Dios con él. Dios lo sostuvo. Dios lo ayudó. Y al final de la prueba, el enemigo le dice: ahora, entonces adórame, adórame, sírveme. Y Jesús le dijo: no, Satanás, te has equivocado. Permanezca en Cristo, permanezca en Dios y sea firme para decirle al enemigo: te equivocaste, yo no voy a caer porque el Padre me sigue sosteniendo. Estoy en dificultad, pero Dios me sigue teniendo de la mano. Estoy en prueba, pero mi Cristo no me ha soltado. Todavía Él me sostiene. Todavía Él me sostiene. Al final el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le contesta: oh, Satanás, te equivocaste. Eres un pobre ignorante. Porque la Biblia dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios es que yo viviré. Yo vivo por la palabra. Yo camino por la palabra. Yo estoy de pie por la palabra. Vamos, dígale: Señor, hoy me levanto en tu palabra. En tu palabra voy a caminar. En tu palabra voy a perseverar. Manda tus ángeles en derredor de mí para que me sostengan, para que me sostengan, para que me ayuden, para que mi pie no resbale y no tropiece en piedra. Oh, Espíritu Santo, dame fortaleza, dame fortaleza. Ayúdame, ayúdame en la prueba, ayúdame en la tentación.
tus hijos, quizás tu marido, qué sé yo, tu familia, quizás tu trabajo, y veniste hoy agotado, agotada, y el enemigo te está tentando para caer en un engaño. Y el Señor hoy te quiere decir, hija, persevera porque no estás sola. Camina firme porque no te he abandonado. Quizás estás en lucha, quizás estás en prueba, pero allí yo camino contigo. Aún en la prueba, en la soledad, estoy contigo. Quizás te sientes sola y solo en las noches. Solo Dios sabe cómo lloras en las noches. Se canta la masaya. Enda, se va la masaya. Dios le está hablando a alguien. Y Dios dice, he visto tu lágrima de noche. Te he visto como de madrugada. Te sientes sola. Te sientes solo, abandonado. Sientes que todos te han dejado. Y Dios te dice, hijo, hija mía, yo no te he dejado. Yo estoy ahí contigo. Estoy contigo, estoy contigo. Estoy contigo, dice el Señor, estoy contigo. Mujer, estoy contigo, dice el Señor. Hombre, Dios te dice, estoy contigo. No caigas en la tentación. No caigas. Sé fuerte. Sé firme. Oh, toma una palabra que te dé fuerza. Toma una palabra que te fortalezca. Que afirme tus pasos. Toma una palabra de la boca de Dios. Que hoy te dice, hijo, hija mía, yo iré contigo en el desierto. Iré contigo. Tengo un plan, tengo un propósito contigo. Y la prueba que ha llegado a tu vida, la tentación que ha venido, es por causa del propósito que tengo con tu vida. Si no pasa la prueba, yo no podré saber que eres fiel. Israel tuvo que pasar del mar, el desierto, y escucha, no entraron, porque nunca creyeron en Dios. El único que entró fue Josué y Caleb, los que siempre confiaron en la palabra de aquel hombre de Dios. Y la masacata la vasaya, enda la vasaya, mamá y se quedaba. Dios te dice, no retengas, no detengas tu fe. Sigue caminando, sigue esforzándote, porque viene el momento, dice el Señor, de tu levantamiento. Viene el momento en que Jesús te levanta. Estoy hablando de la gente aquí que el Señor está a punto de levantar. Dios está a punto de hacer cosas grandes contigo. Estoy hablando de la gente que Dios está a punto de hacer maravillas. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. No me des lugar a la tentación. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. Se abren puertas.
contigo. Él va contigo, va contigo, va contigo. Va contigo como poderoso gigante. Levanta tus manos. Dile: Señor, hoy declaro que no caeré en la trampa, que no caeré en la mentira. Esperaré en Jehová, esperaré en Jehová, esperaré en Jehová. Espera en Jehová y aliéntese en tu corazón. Espera en Dios, alma mía, espera en Dios, porque aún quería alabarle. Espera en Dios, mujer. Espera en Dios, espera en Dios, hombre. Espera en Dios, espera en Dios. Dios tiene todavía algo para ti. Espera, porque hay provisión. En Cristo hay provisión para ti. En Jesús hay provisión. Espera en Él. Espera en Él, te dice Dios. Espera en el Señor. No pierdas tu fe. No pierdas la fe. Quisiera preguntarle a ustedes si aceptaron a Cristo. ¿Ya lo aceptaron? ¿Están perseverando? Amén. Manténgase perseverando y esperen en el Señor, porque Dios tiene algo bueno para ti. Y estoy diciéndote que Dios tiene planes grandes contigo y que va a hacer cosas contigo, y que no importa lo que pensaste que habías perdido, Dios vuelve a empezar contigo. Va a empezar contigo y va a hacer cosas grandes contigo, y tiene planes contigo que el enemigo quiso destruir, que el enemigo quiso aplastar los planes que Dios tenía contigo desde que eras joven. Pero Dios viene el tiempo que los cumple. Dios va a cumplir su palabra. Yo no sé si Dios te habló antes, yo no sé si Dios te dijo que eras algo útil en sus manos, pero Dios te dice hoy: hija mía, yo no paro de trabajar contigo. Y escucha, lo que has pasado en tu vida, lo has pasado porque Dios tiene proyectos contigo. Dios los cumple, Dios los cumple, Dios los cumple. Levante sus manos, iglesia. Dios es Dios de propósito. Dios es Dios de planes. Él sacó a este pueblo de Egipto porque tenía el deseo de poseer la tierra con ellos, pero ellos le fallaron. Y yo le decía: Dios te dice hoy: no me falles tú, porque tengo grandes cosas para ti. Hay una tierra que poseer. Hay tierra que poseer. Hay tierra que poseer. Hay tierra. Hay tierra por delante que poseer. Hay terreno que tomar, que hay que tomar lugar. Iglesia, todavía hay cosas grandes por delante para ti. No pierda la fe, no pierda la fe. Dios te dice: no pierda la fe. No pierda la fe. Levante su mano, no pierda la fe. Seca taraba saya. Será boba seca taraba y santa. Dios es el Dios que llama gente. El Dios que usa gente. Y Dios, hija mía, es el que te llama. Dios te llama, Dios te llama. Y Dios tiene dones para ti. Tiene dones para ti.
Dios tiene algo para ti. Te veo alrededor de mucha gente. Te veo en medio de mucha gente. Porque Dios tiene proyectos para ti, mujer. Dios se ha trazado planes contigo. Hay un deseo en el corazón de Dios para ti. Espera, esfuérzate. Sé valiente, no pierdas la fe. Porque el Señor te va a llenar de su Santo Espíritu. Y vienen dones del Espíritu Santo para ti. Espera. Espéralo. Espéralo, dice Dios. Porque tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Hija, tiene Dios algo grande contigo. Y tú lo verás. Tú lo verás. Tú lo verás. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios tiene algo contigo. Y tú lo vas a hacer, lo vas a desarrollar. Escucha, te veo enfrente de gente. Te veo enfrente de gente. Hay grupos de gente delante de ti, mujer. No le falles a Dios. No fuerces el camino. Porque Dios tiene más de lo que tú crees para contigo. Dios tiene más de lo que tú crees para contigo. Hay un propósito grande de Dios para ti. Hay un propósito de Dios con tu vida. Y Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, lo hará, lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Solo sé fiel, no caigas en la trampa del enemigo, no caigas en la mentira, no caigas en la tentación. Espera en Dios, espera, espera. Dios tiene algo bueno, maravilloso para ti. No lo pierdas. No lo pierdas, aleluya. Iglesia, Dios tiene planes maravillosos con tu vida. Planes de gloria, planes de bien, planes de bendición. Usted empieza a conocer a Dios. Empiezas a ver a Dios. Empiezas a ver a Dios obrando en tu vida, haciendo maravillas en tu camino. El camino de desierto, el camino de sequedad, Dios pone agua para ti. El camino de desierto, Dios tiene pan para ti. Dios tiene pan para ti. Así como el pueblo comió el maná en el desierto, Dios también tiene pan para ti. En el lugar de escasez, en el lugar de sequía, Dios envía la roca que te dé agua. Que te dé agua. No caigas en la mentira del enemigo. El enemigo te ha dicho no te vas a levantar. Te ha dicho no vas a prosperar. El enemigo te ha dicho no vas a salir adelante. Dios te dice hoy yo voy a remover los obstáculos. Y hoy voy a levantar provisión en el desierto. Provisión en el desierto. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Dios.
también, Señor, he recibido tu palabra. La he recibido, Señor. La creí en mi corazón y por eso la he podido predicar. Declaro, Señor, que este pueblo va para cosas grandes. Declaro, Señor, que maravillas, prodigios empiezan a acontecer en la vida de cada uno de ellos, en la vida de cada hijo tuyo, de cada hija. Empiezan a suceder maravillas, maravillas, maravillas. Si usted viene enfermo, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre todo el que viene enfermo. Dolencias en el nombre glorioso de Jesucristo se van fuera ahora. Se van fuera. Yo reviento, quebranto, aniquilo, deshago, desarraigo en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad. Declaro que no regresa nunca más. Nunca más. Toda dolencia se va. Toda enfermedad se va. Se va afuera, se va afuera, se va afuera. Y no vuelve, no vuelve. Porque tu cuerpo es casa del Espíritu Santo. Y es sano en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Declaro, Señor, que esta semana es semana de bendición. Semana de victoria, de gloria. Ellos tendrán frutos. Mirarán, Dios mío, tu mano prosperará en ellos, en el trabajo, en la familia. Ellos mirarán tu mano, Señor. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, pero no en tu presencia. Ven con nosotros. En el nombre